Fundamentos de la doctrina reformada del pacto. Tradicionalmente, el origen formal de la teología del pacto se remonta a Johannes Cocceius. Sin embargo, se pueden encontrar elementos de la teología del pacto en todas las escrituras en un sentido amplio. La noción y el lenguaje del pacto, la gracia, las obras y la promesa, eran bien conocidos por la Iglesia primitiva y los teólogos católicos antes de la Reforma. Pasajes como Génesis 3:15, Romanos 11, Deuteronomio 29:1 y Oseas 6 y 7 muestran ese lenguaje, por ejemplo. No obstante, hablando con propiedad, la teología del pacto tal como la conocemos hoy, tiene su origen en el desarrollo más amplio de la Reforma del siglo XVI. Zwinglio, contemporáneo de Lutero, es conocido por defender la continuidad del Viejo y el Nuevo Pacto, al argumentar que el rito de la circuncisión fue reemplazado por el bautismo cristiano. Para él, el bautismo era el ritual de iniciación a la comunidad cristiana. Estas dos afirmaciones no eran aisladas en la teología de Zwinglio, sino que formaban parte de su comprensión del pacto. Para Zwinglio, el pacto parece ser bilateral y condicional. Pero al final, es Dios quien unifica el pacto a través de Jesucristo. En pocas palabras, Zwinglio introdujo la noción del pacto en la Reforma temprana, conectando el bautismo como un signo del pacto entre el pueblo de Dios. Ahora bien, Bullinger fue el primer teólogo reformado en escribir un tratado entero sobre el pacto titulado Acerca del Testamento. A pesar de este logro, su comprensión del pacto sigue a Zwinglio en muchos aspectos. Para él, el pacto entre Dios y la humanidad es bilateral, ya que involucra a ambas partes, aunque no es la humanidad la que decide iniciar el pacto sino Dios. Es este deseo de Dios de estar en pacto con la humanidad es lo que lo inicia. El pacto parece ser también condicional, porque la humanidad tiene algunas condiciones y responsabilidades que cumplir. La humanidad necesita ser obediente para poder cumplir el pacto. A pesar de su aparente dimensión bilateral y condicional, el pacto es uno, donde los diferentes que Dios ha celebrado con figuras humanas como Adán, Noé, Moisés, David, por ejemplo, son manifestaciones del mismo pacto de gracia. Esto hace que el pacto para Bullinger tenga un carácter progresivo. Por último, pero no menos importante, otra característica importante que Bullinger destaca es la continuidad del pacto desde Adán hasta nosotros. El pacto, para él, nunca se ha interrumpido a pesar del fracaso de Adán. A diferencia de Zwinglio y Bullinger, Juan Calvino parece defender una dimensión unilateral del pacto de gracia. Aunque ha sido controvertido, Calvino se aferra a ambos, el pacto de obras y el pacto de gracia. Pero dado que desarrolló más la discusión del pacto de gracia, la idea de que también apoyó la noción de un pacto de obras todavía despierta ciertas controversias entre los teólogos. Sin embargo, para apreciar esto, uno debe rechazar la hermenéutica promovida por la vieja escuela, que mantiene una tensión radical entre Calvino y los calvinistas. La primera característica de la noción de Calvino del pacto es que él habla de un pacto de obras, pero de una manera implícita. La discusión de Calvino sobre el pacto de obras no puede verse tan clara como su discusión sobre el pacto de gracia. Este hecho, sin embargo, no descarta la idea. En este sentido, Calvino habla de cierta ley que Adán tenía que seguir, y es el mandato divino de no comer del árbol prohibido. Pero Calvino ve otros elementos además de esta prohibición. También identifica a las partes involucradas, ve una promesa y un castigo. La segunda característica es que, para Calvino, la noción de un pacto de obras parece estar arraigada en la obediencia a la ley moral o natural. Para él, Adán necesitaba seguir la ley natural. Por último, Calvino cree que hay un único pacto unilateral de gracia, hablando en un sentido amplio. Afirma que en un sentido amplio, el pacto mosaico y el Evangelio son de hecho uno. Sin embargo, también reconoce que en un sentido estricto, el Evangelio es incondicional, a diferencia de la ley mosaica que era condicional. En resumen, Calvino parece enfatizar fuertemente la noción de gracia
tanto en el pacto de obras como en el pacto de gracia, teniendo en cuenta que para Calvino, los términos testamento y pacto eran intercambiables. Musculus, un teólogo reformado de la segunda generación, también contribuyó al desarrollo de la teología del pacto en la Iglesia reformada temprana. Al igual que otros teólogos reformados, Musculus discutió la noción del pacto en su teología. Aunque creía en dos pactos, creía que el primero era general y estaba destinado a toda la humanidad, mientras que el segundo pacto era especial y estaba destinado solo a los creyentes. Con esta innovación, Musculus parece diferir de la posición que sus colegas reformados, quienes habían desarrollado su teología en torno al lenguaje y el contenido de los pactos. Sin embargo, no es el propósito aquí debatir la comprensión de Musculus del pacto y en qué medida se diferenciaba de sus predecesores. Finalmente, Ursinus y Olevianus también ofrecieron una buena consolidación de la teología reformada del pacto. Ursinus enfatizó la relación Dios-humanidad y argumentó que el pacto de la creación, o pacto de la naturaleza, tenía el propósito de crear una manera de obtener la vida como recompensa a la obediencia y las bendiciones. Por medio del pacto de la creación, Dios entró en un pacto con la humanidad, donde los hombres tenían que obedecer los mandamientos de Dios. Ursinus dedujo el pacto de la creación de la narrativa del Génesis y su conexión con la doctrina de la imagen de Dios, y la ley natural implantada en la humanidad. Debido a que Adán y Eva no pudieron cumplir el pacto y fracasaron en obtener las bendiciones prometidas, entonces Cristo tuvo que cumplir el pacto de la creación mediante su completa sumisión a Dios para el beneficio de los creyentes. De esta manera, debido a que Cristo llevó la maldición del pacto de la creación, entró en el pacto de gracia con los creyentes, cumpliendo la promesa de Dios. Como se ve, para Ursinus, el pacto es solo uno donde la promesa de gracia de Dios es dada a los elegidos o creyentes. Al igual que Ursinus, Olevianus hizo una contribución significativa a la teología reformada del pacto, comenzando con un desarrollo más detallado del pacto de gracia. Parecía enfatizar la dimensión bilateral del pacto. Pero el pacto de gracia debe entenderse en un doble sentido, un sentido amplio y un sentido estrecho. En el sentido amplio, el pacto de gracia cubre a todas las personas bautizadas en el nombre de Cristo. Esto incluiría a todos los cristianos de diferentes grupos, adultos, niños, etc. Ahora bien, el pacto de gracia en su sentido amplio solo tiene una cobertura básica. Debido a esto, el sentido estrecho del pacto de gracia es de gran importancia, ya que incluye ambos beneficios: la justificación y la santificación de los elegidos. Los creyentes reciben esos beneficios por la fe. En conclusión, algo que Zwinglio, Bullinger, Calvino, Musculus, Ursinus y Olevianus tenían en común era su interés en estudiar la teología del pacto. En su tiempo, cada uno de estos teólogos sentó algún tipo de fundamentos a la doctrina reformada del pacto. Como se observa, algunos de ellos, como Zwinglio y Bullinger, parecen estar en contraste con la visión del pacto de Calvino. No obstante, dicha tensión no siempre es evidente, excepto si se adopta la posición de la vieja escuela que defendía una fuerte tensión entre los teólogos federales y predestinacionistas. Estudios recientes como los de Mueller y Bierma han desarrollado y señalado que las opiniones aparentemente contradictorias sobre el pacto no eran una señal de desacuerdos completos o teologías opuestas, sino simplemente una diferencia de énfasis o dimensiones hecha por los primeros teólogos reformados.